Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Dios les bendiga en esta bendita mañana. Hoy Dios nos permite volver a llegar a la intimidad de sus hogares. Gracias a Dios primeramente y a cada uno de ustedes que nos permiten penetrar a la intimidad de su vivienda para poder llevar esta palabra de bendición. Antes de poder leer la palabra, para poder compartir esta reflexión con ustedes, hermanos amados, quiero invitarlos a que nos unamos en oración y pidamos a Dios que nos ayude a entender su palabra y así aplicarla a nuestra vida. Señor y Dios, que estás en gloria, en esta gloriosa hora, Dios mío, te alabo en el nombre de Jesús, porque me permites estar en este bendito lugar para poder una vez más compartir tu palabra y reflexionar sobre ella, Dios mío, para bendición de todos los televidentes, Señor amado, en donde quiera que se conecten, Dios eterno, bendiga cada vida y ayúdanos a que al escuchar tu palabra lo atesoremos y lo llevemos a la práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a llegar al final de una serie que hemos venido hablando acerca de la unidad. Y yo espero que durante estos días que hemos hablado acerca de este tema, tocante a la unidad, cada uno de nosotros que hemos seguido la secuencia de estas enseñanzas, podamos resumir y ver cuál es el resultado de esa unidad. Por lo que hoy le invito en el nombre de Jesús a que vaya conmigo al libro de los Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento, y leamos juntos los versículos 42 al 47 del capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, la palabra dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy quiero concluir con esta serie con el título El fruto de la unidad. El fruto de la unidad. ¿Por qué quiero titular de esta manera esta reflexión? Porque todo aquello que se cultiva, todo aquello que uno se propone a llevarlo a la práctica, pues tiene resultados, tiene un fruto, da un fruto. Por lo que entonces hoy vamos a ver a la luz de este pasaje lo que significa realmente la unidad cuando se lleva a cabo. En esta hora hemos podido ver cómo el pasaje nos lleva a una reflexión muy personal. Digo muy personal, ¿por qué razón? Porque el versículo 42, la Sagrada Escritura dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto es tan interesante, en la comunión unos con otros. Y algo tan importante
en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos elementos en la vida del ser humano como hijo de Dios, en la vida del cristiano que reconoce a Jesucristo como su Señor, vienen a ser fundamental por la razón principal de que si se está unido, si se está en unidad, todo lo que pueda venir, tanto en contra como a favor, todo procede de un Dios que es el fundamento de nuestra unidad. Amados, hoy en nuestros días, mucho predicador y mucha gente anhela regresar a la etapa o al periodo de la iglesia primitiva. Y a veces esa apelación, pues, tiene lógica, tiene sentido. Pero yo puedo hacer una pregunta en esta hora. ¿Está usted dispuesto a vivir el contexto en el que la iglesia del primer siglo vivía? Recuerde que la iglesia del primer siglo era una iglesia perseguida, una iglesia amenazada también como en nuestros tiempos, donde las doctrinas y las falsas enseñanzas no se dejaban esperar. Hombres y mujeres podían surgir en cualquier momento trayendo enseñanzas que iban contrario a la palabra de Dios. La iglesia tuvo que bregar contra todas esas corrientes, pero una de las maneras como la iglesia logró mantener sobre todo esa unidad es porque se apegaron a la palabra, se apegaron a la enseñanza, anhelaban sobre todo perseverar en la doctrina de los apóstoles, o sea, la enseñanza de los apóstoles. Problemas habían en aquel entonces. Cada época la iglesia tiene que resolver, tiene que procurar llevar a cabo el mensaje aún en medio de dificultades. Así como habían falsos maestros, habían predicadores que con denuedo hablaban la bendita palabra, por lo que cada uno de nosotros entonces debe tomar muy en cuenta que la palabra del Señor hace su efecto. Todo depende de los corazones que sirven y que se proponen proclamar a Cristo. Mi amado, cuando habla de perseverar, aquí podemos intentar explicar algo. Y déjeme decirle algo. Aquella gente no perseveraba porque quería ser salvo. La perseverancia de aquella gente y de estar en la doctrina de los apóstoles era porque ya eran salvos. La perseverancia solamente no te salva. Yo te puedo decir que la perseverancia no es para alcanzar. La perseverancia es porque Dios nos alcanzó a través de su salvación y a través de su palabra nos dio la salvación. Mi amado, el anhelo de perseverar de aquellos hombres y mujeres era porque cada día querían aprender más de la bendita palabra. Ahora bien, yo quiero llevarlos a algunos puntos tan importantes que pude hallar en esta palabra. Número 1, podemos ver que todos los creyentes estaban juntos, perseveraban juntos, estaban en comunión los unos con los otros. Y es tan interesante esto, porque
si estaban juntos, perseveraban juntos y estaban en comunión unos con otros, hermano, esto significa que la primera iglesia era una comunidad. ¿Por qué? Porque dice la Sagrada Escritura en el versículo 43, dice la palabra, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído, note eso, todos los que habían creído, alabado sea el nombre del Señor, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mi amado, si deseamos nosotros con todo el corazón ver el fruto de la unidad, sencillamente, como les decía el domingo pasado, y como les he venido hablando anteriormente, sencillamente nuestra vida debe enfocarse simple y sencillamente en llevar a la práctica lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Si nosotros tomamos en cuenta lo que la Sagrada Escritura dice, de seguro entonces cada día vamos a fortalecer esa unidad con nuestra perseverancia en la enseñanza y preparación de nuestras vidas a través de la palabra, a través de la comunión, a través de mantener en común las cosas. Qué interesante era esto, porque fíjese, tenían en común todas las cosas. Ellos no eran personas individualistas, porque en la mente, en el corazón de la iglesia primitiva, estaba latente, óigame bien mi hermano, estaba latente la idea de que Cristo pronto venía, del próximo retorno de Cristo. Ellos estaban convencidos de que muy pronto Jesucristo aparecería. Y por eso su forma de concentrarse era que se apoyaban mutuamente. Lo que ahora hemos descuidado la iglesia es que a veces hemos trabajado cada quien por su lado, cada quien por su rumbo, cada quien con lo suyo. Pero qué bonito sería si lográramos de alguna manera trabajar en el reino de Dios con una unidad verdadera, donde quitaríamos las banderas denominacionales para servir a un Cristo glorioso, donde nos miraríamos, como dice Juan, como verdaderos hermanos, donde nos miraríamos como la verdadera iglesia que se está preparando para el día glorioso, o ya sea del rapto de la iglesia, o ya sea de nuestra muerte, pero que todos estemos preparados para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Mi amado, aquella iglesia es digna de imitar sus actitudes. ¿Por qué digo que es digno de imitar sus actitudes? Porque esta gente, la necesidad del hermano era su necesidad. Sabían perfectamente que la única manera de honrar a Dios era cumplir con el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y eso era tan interesante, porque esta iglesia siempre mantuvo como un principio en su propia vida el llevar a cabo la manera de ayudar, la manera de socorrer, la manera de hacerse presente en las necesidades de otras personas. Pero también déjeme decirle que habían personas que aun cuando sabían lo que debían hacer, no lo hacían.
Y es por eso que le decía que la iglesia primitiva, hasta su tiempo, la iglesia ha tenido que luchar contra situaciones que adversan con los principios de la palabra. Situaciones en las que no desearíamos que se den, pero se dan. Porque la iglesia es un pueblo de personas de carne y hueso. La iglesia es un cuerpo de personas que tienen sentimientos, que son afectados por el orgullo, que son afectados por las emociones. Y entonces, por eso mismo se dan situaciones que a veces, como ya dije, convergen o adversan, con la realidad que se debe vivir. Así como había gente entregado a la oración, había gente que dispuesta a perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, también había gente que se proponía, en vez de aportar, había gente que lo que hacía era procurar desestabilizar a la iglesia del Señor. Mi amado, si podemos nosotros ver esto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia hoy en este caso es que la iglesia primitiva, sobre todas las cosas, en su mente y en su corazón, estaba latente, como ya dije, el eminente retorno de Cristo. ¿Qué pasa con nuestros tiempos? Como que hemos llegado a un momento en el que nos hemos relajado, en el que en vez de estar en esa espera, como que se nos está olvidando y la iglesia es como que estuviera siendo ajeno al retorno de Cristo. Pero mi amado hermano, esta iglesia que vivía en comunidad era una iglesia que entendía que su papel en el mundo era ser luz en medio de las tinieblas. Sea bendito el nombre del Señor. Vendían sus propiedades, ¿para qué? Para ayudar a los pobres y necesitados. La necesidad de cada uno era la necesidad de todos. El dolor de otros, el dolor de mi hermano, era el dolor de otros. Era mi dolor. Eso era la manera de pensar de ellos. Ahora bien, pero también podemos ver que todos no solamente perseveraban unidos, sino que también, mi amado, el Señor obraba maravillas por medio de los apóstoles. Ese era el fruto de la unidad. ¿Por qué razón? Fíjese, si hablamos de unidad, la unidad puede ser para bien, dependiendo del fin, dependiendo del propósito, o para mal. Le voy a mencionar dos casos que no voy a leer el pasaje para no llevar más tiempo, pero podemos ver cuando aquellos hombres, después del diluvio, determinan en su corazón unirse y se proponen construir una torre. Dentro de la propuesta y propósito de ellos era construir una torre que llegase al cielo y que se hiciesen un nombre. Y según la Sagrada Escritura dice que la obra iba avanzando de acuerdo al propósito. La mentalidad del pueblo era construir una torre, hacerse un nombre o darse a conocer
por ese poder de unidad para hacer lo que se propusieron. También podemos ver cómo la unidad entre 10 espías hicieron dudar a un pueblo. Aquellos espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán, se unen 10 contra 2 personas. 10 para desestabilizar, para sembrar temor, para sembrar duda en el corazón de todo un pueblo. Y vaya si no lo lograron. Claro que lograron sus objetivos. Aun cuando Josué y Caleb estuvieron dispuestos contra todo pronóstico, ellos declararon la verdad y lo hicieron a voz en cuello, aun cuando el pueblo ya se había puesto en su contra, a raíz de que 10 personas se unieron para hablar falsedades con respecto a la tierra. Pero vea usted, en el libro de Hechos podemos encontrar también la unidad, el resultado de la unidad. Pedro es llevado a la cárcel, es puesto como un prisionero y está bien asegurado. Pero el pueblo de Dios, la iglesia, hacía oración sin cesar por su líder. Y la Biblia dice que a medianoche un ángel tocó a Pedro, lo despertó y lo sacó libre a la calle. Tal el caso que cuando llega a la casa donde la iglesia estaba reunida, la joven que sale para recibirlo no daba crédito de lo que estaba viendo, porque estaba viendo a Pedro fuera de la cárcel. La unidad en la oración hizo que Dios obrara de acuerdo al propósito suyo y de acuerdo a su bendita voluntad. Mi amado, si nosotros queremos ver que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, tan sencillo como que usted se toma un cafecito con chocolate o lo que sea, viva en unidad con sus hermanos, viva en unidad con su familia, vivamos en unidad como iglesia, vivamos en unidad como matrimonio, vivamos en unidad como familia y vamos a ver la gloria de Dios. Los creyentes entonces estaban unidos. Todos los días en el templo ellos perseveraban en el lugar de adoración. Y es necesario que comprendamos qué tan importante es que nos unamos para adorar a Dios. Déjeme decirle que la adoración principal debe nacer en el corazón que se dispone a adorar al Dios vivo. Un corazón que se abre puede ser un templo, pero recuerde que en nuestro contexto también tenemos templos donde es el lugar de reunión, es el lugar de adoración colectivo. Mucha gente dice, ¿yo para qué voy a la iglesia? Si aquí puedo orar, aquí puedo alabar, pero la Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Por eso, mi amado, si debemos aprender algo de la iglesia del primer siglo, es que debemos aprender a vivir en unidad, tanto en nuestra perseverancia en la enseñanza de la palabra, como también en la comunión, como también, mi amado hermano, en el momento de oración. Necesitamos entonces sacrificar nuestro ego personal,
sacrificar el bienestar mío para poder ponerme a la orden de mi hermano. Eso es unidad. Cuando yo renuncio a mí mismo, estaré dispuesto a servir a mis hermanos de todo corazón. Por ello, mi amado, es importante entonces que pensemos que para poder sobreponernos ante tanta situación que se vive en el contexto actual, tenemos que unirnos según la bendita palabra de Dios. Y el fruto de la unidad será que el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Lea conmigo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, eso es lo que a mí me llega de forma de vida de esta iglesia. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto era, cada día que se reunían, era celebrar el ágape, la fiesta del amor. Es tan interesante ver esto, mi amado. Eso hacía que la gente se sorprendiera. Y eso hacía, según lo que la Sagrada Escritura dice, que alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Quiero concluir con esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros queremos ver que la gente llegue a la iglesia por amor, no por temor o miedo? Que llegue a la iglesia porque ha sido convencido de que es el único lugar donde debe sanar sus heridas. Si lo queremos ver, mi amado hermano y amigo, mi amada hermana, lo que tenemos que hacer nosotros es llevar a la práctica la unidad para que su fruto sea la añadidura de aquellos que han de ser salvos. Si usted anhela eso. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.